En la 1480, ya viene Sin pelos en la lengua. A continuación, Sin pelos en la lengua, con Eduardo Espíndola Durán. La 1480, tu voz en radio. Hola, muy pero muy buenas noches, mi querida y distinguida masiva audiencia, mi hermosa Latinoamérica. El cordial saludo desde Buenos Aires, Argentina, hacia la patria grande y el mundo. Ustedes me dirán, ¿por qué dice y el mundo? Porque mi amada patria Latinoamérica es desde el corazón, porque verdaderamente nosotros, todos los latinoamericanos, hemos sido liberados por unos grandes señores llamados héroes en estas épocas que nosotros estudiamos y recabamos las historias que se nos van contando y estudiando, que nos van dando precisamente. Pero digo y el mundo porque precisamente vamos desde la parte humanista, como siempre les vengo pregonando y diciendo, ahora nos toca a nosotros, a los seres humanos. Los seres humanos no tenemos ni lineamientos geográficos. Los seres humanos, los humanistas, verdaderamente estamos abiertos hacia todo ser humano que verdaderamente quiera sumarse al humanismo. Por eso es el motivo y la causa de que siempre suelo decir mi hermosa Latinoamérica, mi amada Latinoamérica y el mundo, porque todos los seres humanos del mundo tienen el mismo derecho que tiene cualquier señor que está sentado en las bancas del Estado, del gobierno, sin delineamiento geográfico. Los seres humanos tenemos un buen corazón que verdaderamente siente amor, siente empatía. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Precisamente si hay un sistema que se encarga de crear divisiones, precisamente meter insidia en la sociedad. Entonces eso es lo que va dividiendo a todos los seres humanos y va creando culturas de diversas ideologías que creen tener y ser dueños de la verdad. Así que por eso es el motivo y la causa que digo, y el mundo, porque todo el mundo verdaderamente vamos a estar unidos junto a mi querida y hermosa Latinoamérica, escribiendo una nueva historia por el motivo y la causa que yo les expresé al inicio de esta temporada del 2026. Es hora que nosotros empecemos a pensar. Es hora que nosotros empecemos a filosofar, a preguntarnos quiénes somos nosotros, cuál es la finalidad que tenemos nosotros en el mundo, a qué vinimos a este mundo, buscar esas respuestas, preguntarnos y verdaderamente despertar al entendimiento, a la sabiduría, porque es necesario que despertemos y no se siga repitiendo lo que en antiguas generaciones se fue dando, que no era nada gratificante, esto de la soberbia del ser humano que se cree como era en esas épocas de la prehistoria, que eran los mandamases, lo que eran los... ¿Cómo se les califica? Bueno, antes de todo, Eduardo Espíndola Durán les está acompañando hasta las horas correspondientes en la 1480 con su programa Sin pelos en la lengua. Como siempre, cada miércoles presente en compañía de nuestro querido amigo y colega Marcelo Almirón. Hola Marcelo Almirón, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches. Buenas noches, Marcelo. Bueno, con atención, escuchándote, esta previa, como siempre, con sí, todas las ganas, con toda la fuerza, con toda esa sangre siempre en actividad que tiene Latinoamérica. Tal cual. Y es lo que nosotros queremos, ¿no? Que empiece realmente a despertarse el continente, porque está bastante adormecido. Y en estos días previos de independencia creo que tendrían que servir en todo caso
para dar cuenta de lo que fueron los procesos independentistas. Porque si nos atenemos a la actualidad, estamos muy dependientes, demasiado, tal cual, de lo que en su momento los héroes de Latinoamérica pelearon. Bueno, el 9 de julio ya venía de un arrastre de ideario propio desde el 25 de mayo, e incluso diría ya desde 1805, 1806, cuando en Buenos Aires detuvimos a los ingleses, las famosas invasiones inglesas. Sí. Es buenísimo eso. Precisamente el tema de hoy que abordaste, Marcelo Almirón, es el tema que vamos a abordar hoy, que es verdaderamente la independencia. ¿Y cuándo se logró acá en la Argentina la independencia? Es el tema que vamos a abordar hoy, precisamente, para recordar, como siempre suelo decirles, para recordar lo que ya conocen, tienen conocimiento mediante la escuela, el colegio, universidad y todo el estudio que han adquirido. Así que nada, ese va a ser el tema, pero tal cual, recordando precisamente esas cosas que se dieron, y como les dije anteriormente, antes de hacerme la presentación, que verdaderamente hay que reconstruir este mundo oscuro, lleno de nubarrones de hipocresía, de ambición, de egoísmo, donde no existe precisamente la empatía, el amor, el sentir hacia el otro ser humano. Eso es lo que verdaderamente nosotros vamos a ir cambiando entre todos, porque verdaderamente es necesario. Si verdaderamente nosotros sentimos amor para nuestras futuras generaciones, de nada sirve ahora mismo que nosotros estemos encumbrados en una élite donde tal vez estamos en óptimas condiciones y gozamos de una economía bastante soltada, bastante buena. No tiene validez de nada, porque eso en un abrir y cerrar de ojos, la historia cambia, y eso lo vamos viviendo todos en el mundo ahora mismo, con este tema que se está dando del cambio de gobiernos que hay en toda Latinoamérica y en el mundo, que si derecha, que si izquierda, y cada uno van cambiando verdaderamente a su debido y entendimiento propio que tienen cada señor que está sentado en las bancas del Estado. Eso va cambiando, entonces verdaderamente hace falta que despertemos, porque estamos verdaderamente adormecidos, como lo expresó Marcelo Almirón. Verdaderamente es algo que necesitamos nosotros para poder recordar precisamente que somos seres humanos con un buen corazón y que tenemos sentimientos, sentimos empatía, porque el ejemplo grande es lo que se dio y se está dando ahora mismo en el Mundial. El partido de ayer verdaderamente fue un pleno sufrimiento para acá, para la Argentina. El primer tiempo, verdaderamente cómo se sufrió ver cómo estaba perdiendo la Argentina. Pero es un gran ejemplo para que lo tomemos a nivel mundial como ser humano. Aquellos señores que llevaban la dicha de estar ganando casi ya pisando el segundo tiempo, verdaderamente se sentían satisfechos. Es la lectura que tengo como cualquier ser humano, que nos pasa a cualquiera. Y del lado de acá de Latinoamérica, de la Argentina, todos, y más que todo Latinoamérica, porque ahora mismo el equipo que está representando a nuestra querida Latinoamérica es la Argentina. Entonces, todos con tristeza, adoloridos, con sentimiento bajoneado, porque verdaderamente eso era algo malo, no era gratificante que esté perdiendo. Pero bueno, mi lectura mía era que sí, y mi seguridad que sí iba a ganar la Argentina. Claro, bueno, es un partido de fútbol, es un mundial, es una... ¿cómo puedo explicar? Es un acontecimiento que
deportivo. Deportivo, ¿sí? pero que tiene Pero, que ver con toda la humanidad y el sentimiento humano. Entonces, lo que se da en 90 y pico de minutos Sí, es lo deportivo, si se quiere. Después, Sí. lo que rodea al partido de fútbol en sí, toma tintes políticos, sociales, económicos, de marketing, ya va más allá de un partido de fútbol. Entonces, los que somos futboleros de alma, miramos el partido, cómo se dan las situaciones, sí. esa bronca, ¿no? De ir perdiendo 2-0 y esa alegría desaforada de terminar ganando. De terminar ganando. Con un buen equipo como el de Egipto, que esas naciones han mejorado muchísimo su fútbol. Su fútbol, ¿no? O sea Sí, que sí. hace 10 años, 15, seguramente hubiesen perdido 3-0. Tal cual, tal cual. Bueno, pero el Mundial en sí es algo más que un partido de fútbol o una serie de partidos. Encierra negociados, Sí, 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 precisamente. desde el marketing hasta los negocios turbios, Sí, oscuros, oscuros, precisamente. cosas que están muy a la vista, todo el marco publicitario, y cuestiones donde la gran mayoría de la población, incluso quienes estamos hablando, a veces desconocemos. Sí, tal cual. Desconocemos lo que sucede. A profundidad detrás Claro. de bambalina lo que sucede. Entonces, cuando uno va observando con detalle y se da cuenta que Sí. hay cosas que juegan a favor para algunos y en contra, de otros, ¿no? De otros. En este caso, el Mundial de Estados Unidos Sí. dejó muy en claro ciertas luchas políticas, el Precisamente. descontento de algunos integrantes o jugadores por cómo se da el manejo del partido, que de pronto se corta para tomar agua, pero en realidad es pura venta publicitaria. Sí, sí, sí. No se juegan 2 tiempos de 45 minutos, sino que se juegan 4 tiempos en realidad. Después, ciertos arbitrajes, ciertas dudas. Sí. Y el tema de las apuestas. Oh. Que eso tiene que ver mucho y mueve mucho, tiene mucho Claro. poder. Apuestas que a veces se hacen durante el partido. Sí. Entonces, bueno, a veces no es extraño ciertos resultados, ciertos movimientos de los resultados Sí. que empaña la competencia en sí. Nos gustaba más el espíritu pura y exclusivamente amateur, Sí. donde se jugaba por la camiseta. Por la camiseta, pero de verdad, con honor, dignidad y Claro. sudarla de verdad la camiseta. Pero nos queda ese semblante final, en todo caso, Sí. de que siempre hay que no aflojar hasta el final. Precisamente eso es el ejemplo que estaba yo por utilizar, gracias por darme pie a eso, Marcelo Almirón, porque es el ejemplo a nivel mundial, porque verdaderamente el fútbol mueve a toda la humanidad. Aquí en la Argentina queda enteramente vacía las calles, porque todo el mundo está yendo a ver el partido. Entonces es algo muy ejemplificante el fútbol para tomar en cuenta precisamente estos detalles, como es el partido de ayer que se dio, que estaba perdiendo hasta lo último, o sea, a la vista de todo el mundo era que iba a perder, a la vista de todo el mundo que iba a perder Argentina, porque como estaba jugando, yo no sé mucho de fútbol, así que si alguna cosa expreso mal me podés decir, No, Marcelo Almirón, pero lo utilizo como ejemplo precisamente porque digo, ahora nos toca a nosotros los seres humanos, como son los jugadores y mueve el mundo y todo el mundo verdaderamente da su vida por compartir, sociabilizar entre todo mundo sin mirar lineamientos geográficos ni nada, todos unidos por ver el que gane el equipo que representa a su país. Eso es lo que verdaderamente tiene que tener en cuenta la humanidad, que de esa misma manera tenemos que sociabilizar en muchos aspectos. Como lo dijo Marcelo, el fútbol tiene que ver con muchos factores que van sumando o restando para un resultado, que muchos no lo entendemos, simplemente miramos jugadores valientes que van disponiendo esa destreza que tienen y van brindándola para precisamente alcanzar el objetivo que es ganar
el partido, pero sirve para ejemplo. El tema que estaba perdiendo Argentina, no hay que bajar la bandera, lo mismo es a los seres humanos, no bajemos la bandera en esta historia oscura que hay, que nos han heredado de egoísmo, de ambición de llenarse los bolsillos para unos pocos, de verdaderamente ser personas insensibles, inhumanas, no teniendo sentimientos por las otras personas. Hay que seguir luchando hasta lo último, como lo hizo el equipo de la Argentina. Y los otros, el equipo contrario, los egipcios, ¿verdad? Que verdaderamente ellos, lo doy por hecho con mi lectura humana, que ellos ya lo daban por ganado. Sí. Verdaderamente. No, en términos futbolísticos, perdieron o salieron 2 jugadores importantes del equipo. Sí. Ahí perdieron fuerza ofensiva, la contra famosa que hicieron que nos metieron 2 goles. Esas 2 bajas se notaron. Se notaron. En selecciones de esas características, cuando sus 2 o 3 jugadores ya quedan fuera del equipo, o uno de ellos, ya se nota y mucho. Se nota el cambio. Claro, Argentina, los países más, por ejemplo Francia, Argentina, compensan de alguna manera con otros, tienen un banco o más para poder suplir los jugadores, entre comillas, titulares. En realidad pueden ser todos titulares. Sí. Pueden ser todos titulares. En cambio en Egipto hay un equipo que es el que juega bien, el equipo que define, pero con una o 2 piezas que ya queden fuera, ya se desarticula todo, por lo menos lo que he visto en estos partidos. Sí. Entonces esa baja se notó, más el espíritu argentino de salir a buscar, que siempre lo buscó en realidad. Tuvo un par de intervenciones el arquero egipcio muy buenas, y ahí está un poco el fútbol es así. El fútbol es así, sí, tal cual. Pero tal cual le expresás, Marcelo, verdaderamente son ejemplos a nivel humano, para que reflexionemos tanto del otro lado como del nuestro, acá de la Argentina, que estaba perdiendo. Entonces nosotros como seres humanos nunca debemos perder esa esperanza de escribir una nueva historia para nuestros hijos, para las futuras generaciones, que puede ser que estén ganando ahora, como se llaman los señores de derecha o ultraderecha o como se definan, son simplemente seres humanos que no conocen a profundidad el bien, solamente conocen el mal, o les heredaron en su generación a ellos el mal conocimiento del mal, y lo único que piensan es en sí mismo, que maneje la economía ese 1%. El ejemplo está de la Argentina, estando perdiendo, verdaderamente volvió a recuperar y ganó. Entonces ese es un gran ejemplo, y para los otros que se sienten y se creen ganadores, tener en cuenta que no hay quien decida y diga, bueno, esto ya se quedó así. Verdaderamente es un ejemplo. Yo lo utilizo esto como ejemplo porque verdaderamente de fútbol a muy poca escala solamente me encanta ver cuando son los mundiales y cuando existía el equipo de los nenes, de los niños, que había un equipo Tawichi Aguilera que hizo un mundialito que verdaderamente ganó en el mundo, ¿me entienden? Entonces en esa época miraba yo, en las épocas de Maradona, de Pelé, porque verdaderamente ahí había honor y dignidad y jugaban verdaderamente la camiseta, la sudaban de verdad. Así que nada, eso, mis queridos hermanos latinoamericanos de la Patria Grande, como siempre este miércoles vamos a estar con este tema, como les dije, ¿no? Que es independencia y cómo y cuándo se logró acá en la Argentina. Después de este corte vamos a abordar este tema. Estás escuchando Sin Pelos en la Lengua, en la 1480. En Facebook, Instagram, somos la 1480. Escúchanos online, www.am1480.com.ar. Los vendedores ambulantes son delincuentes peligrosos, una amenaza nacional. El verdadero crimen organizado, pero con medias, chipá y paltas. Por suerte existe el Estado, siempre atento al enemigo correcto, capaz de mover patrulleros, inspectores, cámaras y 20 agentes
para capturar al terrorista que vende alfajores sin ticket fiscal. Porque para ciertas cosas no hay presupuesto, pero para perseguir al que se gana unas monedas bajo el sol, siempre aparece nafta, móviles y voluntad política. Mientras tanto, los que fugan millones, estafan, explotan laburantes o vacían empresas, pasan más tranquilos que turista en reposera, mientras que el mantero corre, el evasor brinda, mientras que el que vende paltas raja, el que roba en serio da conferencias. Y después preguntan por qué la bronca crece. No molesta la ilegalidad, molesta la pobreza a la vista, porque esta sociedad no castiga el delito, castiga que el pobre no se esconda. Deja tu mensaje, opinión, pedido de canciones, temas que quieras escuchar, WhatsApp, texto o audio para participar de los programas 156 000 0863 156 000 0863. La 1480. Tu voz en radio. Seguí escuchando Sin pelos en la lengua con Eduardo Espíndola Durán en la 1480. 872 días sin comida, sin luz y sin esperanza, y nunca se rindió. En 1941, el ejército nazi rodeó Leningrado por completo. No intentaron tomarla. Su plan era peor, dejar que murieran de hambre. El primer invierno fue devastador, menos 40 grados. No había calefacción, ni electricidad, ni comida. La gente comía pegamento de papel tapiz, cuero de cinturones y corteza de árbol. Cada día morían miles. Los cuerpos se apilaban en las calles porque nadie tenía fuerza para enterrarlos. Más de 1 millón de civiles murieron, más que todas las bajas de combate de Estados Unidos y Reino Unido juntas en toda la guerra. Pero Leningrado no se rindió. En 1942, la orquesta de la ciudad interpretó la sinfonía NT-7 de Shostakovich. Los músicos apenas podían sostenerse de pie. La transmitieron por altavoces hacia las líneas alemanas. Los nazis escucharon la música de una ciudad que se negaba a morir. En enero de 1944, el Ejército Rojo rompió el cerco. Leningrado sobrevivió. No lo resistieron soldados de élite. Lo resistieron madres, abuelos, niños y músicos. Leningrado demostró que hay algo más fuerte que el hambre, el frío y las bombas. La decisión de no arrodillarse. Esta ciudad resistió 872 días sin comida, sin luz y sin esperanza. Y nunca... Bien, mis queridos amigos, ahí estamos escuchando precisamente la historia de Leningrado. A este video, este análisis reflexivo que hacen de esta historia, le puse yo precisamente, verdaderamente nosotros vivimos independientes, porque precisamente mañana, 9 de julio, se recuerda la independencia de la Argentina. Entonces, estas historias nos hacen recapitular, nos hacen analizar, reflexionar, pensar en las épocas pasadas, las historias tan perversas que existían, que verdaderamente nos tenían esclavizados. Y digo, me pregunto, ¿verdaderamente ahora estamos independientes nosotros? ¿Verdaderamente vivimos libres? Es el motivo y la causa del por qué los invité y los sigo invitando a pensar, a filosofar, a preguntarse, ¿verdaderamente vivimos libres? ¿Somos independientes? Lo que mañana vamos a recordar y a celebrar la independencia de nuestra querida Argentina, y recordando, así como de Argentina, muchos países latinoamericanos que verdaderamente se dio este mismo acontecer. Por eso es que les traje este tema, que es independencia y cómo y cuándo lo logró la Argentina. La independencia es la condición política de un pueblo o territorio que no depende de otro. Esto ténganlo muy, pero muy en cuenta.
muy, pero muy en cuenta, que no depende de otro, ejerciendo su plena soberanía y autogobierno. Ejerciendo su plena soberanía. Esto cabe preguntarnos, pensar, ¿verdaderamente estamos ejerciendo nuestra plena soberanía en toda nuestra querida Latinoamérica? Lo pongo de ejemplo aquí a la Argentina, porque mañana, 9 de julio, precisamente se recuerda la independencia. Punto que se los voy a leer. Argentina logró su independencia el 9 de julio de 1816. Ese día, el Congreso de Tucumán, reunido en la provincia de Tucumán, rompió formalmente los vínculos de dependencia con la monarquía española y renunció a toda dominación extranjera. ¿Me entienden? Eso es como logró la independencia nuestra querida Argentina un 9 de julio de 1816. Pero ahora, ¿verdaderamente estamos libres de alguna monarquía nosotros? ¿Verdaderamente no estamos con dominación extranjera? ¿Por qué les traigo yo cada tema para reflexionar? En el anterior programa precisamente les traje, ¿no?, ¿qué es la identidad? Nosotros gozamos de identidad. ¿Nuestra Argentina verdaderamente goza de identidad? ¿O estamos dando paso y vía libre a que vengan ejércitos extranjeros a radicar acá en la Argentina? Eso les compete a cada uno de ustedes responder, reflexionar, analizar en toda nuestra querida Argentina, que ahora no hay manera de que esto quede entre bambalinas, porque entre todos nos podemos comunicar, entre todos podemos decir, sí, en Jujuy hay ejército extranjero, sí, en Salta hay ejército yanqui, sí, en Tucumán hay ejército israelí. Cada uno tiene el poder y la potencia de expresar y comunicar a su entorno si verdaderamente ahora, en este siglo XXI, nosotros que gozamos de libertad según nos expresan y nos predican que vivimos en libertad, verdaderamente estamos ejerciendo esa libertad. Verdaderamente vamos a celebrar con mucha alegría mañana 9 de julio que nos liberamos de los españoles, de esa dominación extranjera. Deberíamos cada uno reflexionar y comunicarnos entre nosotros, porque verdaderamente lo que se está viviendo ahora en toda Latinoamérica y aquí mismo en Argentina se sabe, es de conocimiento, y hay muchas organizaciones que están luchando, y mucho más la organización humanista que se presta y abre los brazos a brindar ayuda a cualquier organización que está luchando precisamente por ser independiente de verdad, por ser libre de verdad, no solamente un título o solamente poner en el periódico un titular, somos libres, libres de derecha, de izquierda, somos seres humanos que debemos ejercer verdaderamente la libertad sin causar daño en el otro ser humano. Ser libres de gozar de nuestras tierras que nos pertenece a cada pueblo originario, a cada ser humano. No que vengan y te saquen con ejército que para eso utilizan, compran armas, utilizando el dinero del ciudadano, trabajador, profesora, abogado, quien fuere que sea, que está aportando al Estado dinero. Y con ese dinero están comprando armamentos. ¿Para qué? Para verdaderamente vulnerar los derechos de cada ciudadano.
y quitarle sus tierras, y eso es de conocimiento de cada uno de ustedes. Verdaderamente es bueno que mañana vamos a celebrar el 9 de julio. No sé cuál sea la lectura que tenés, Marcelo Almirón, referente al tema de que es precisamente la independencia que se va a celebrar mañana 9 de julio. ¿Estamos gozando ahora de eso? Claro. Podemos celebrar aquellos idearios, ¿no? De hace más de 100 años, ¿no? Sí. Casi 200, en realidad más de 200 años. 1816, ya estamos en 2026, 26, ¿no? 200 años. 200 y moneda. 210 años. El ideario, cómo se gestó, Sí. cómo comenzó tal vez en aquella invasión inglesa donde, como decimos aquí, los gringos salieron corriendo, Sí. se tomaron el buque y se volvieron a casa. Bueno, hoy la situación es distinta, ¿no? Por ejemplo, el gobierno actual firma concesiones de hidrovía, se completan privatizaciones, es decir, para que firmas justamente de aquellos países donde les dijimos no hace 200 años, manejen los ríos, los lugares y situaciones geopolíticas claves, es decir, es la dependencia, totalmente opuesto a la independencia. ¿Por qué no podemos manejar nuestros propios ríos, nuestros propios recursos? ¿Por qué dárselos a un poder extranjero para que saquen su beneficio? Su beneficio propio. ¿Por qué los recursos son explotados y llevados a otro país? Países que después, dentro de una parafernalia o dentro de una mirada más de tipo publicitaria o marketinera, Sí. todo lo cubren con un mundial, con algún acontecimiento de este tipo. Precisamente. De hecho, justamente en esto, cada vez que juega Argentina, se alza la mano en el Congreso para poder dar vía libre a esta venta del país. Del país. Entonces, mientras uno grita el gol de Argentina, en términos futbolísticos, Sí. el país pierde el manejo de sus cuencas principales, sus accesos fluviales, sus recursos, el manejo de su propio comercio, es decir, estamos perdiendo por goleada en ese aspecto. Verdaderamente es muy cierto lo que decís, Marcelo Almirón, y eso es lo que nosotros tenemos que precisamente analizar y reflexionar, porque eso lo estamos perdiendo por goleada y estamos dormidos. Precisamente quiero que escuche nuestra audiencia que este 4 de julio también celebró Estados Unidos su independencia y verdaderamente vale felicitarlo. Eso es lo que vamos a precisamente escuchar, que cualquier ser humano expresa el sentir de lo que es, digamos, la celebración de independencia. Estados Unidos, feliz 250 aniversario. Felicidades por el genocidio de los nativos norteamericanos. Felicidades por la esclavitud de los africanos. Felicidades por las bombas atómicas lanzadas en Japón. Felicidades por las muertes en Filipinas, Corea, Líbano, Vietnam, Camboya, Laos, Libia, Irak, Afganistán, Pakistán, Somalia, Siria, Yemen. Felicidades por robarle a México la mitad de su territorio. Felicidades por las invasiones en Panamá, Cuba, Puerto Rico, Nicaragua, Haití, República Dominicana, Honduras, Granada, Venezuela. Felicidades por McDonald's. Felicidades por Coca-Cola. Felicidades por Monsanto. Felicidades por el genocidio en Palestina y la destrucción en Líbano. Felicidades por la masacre de las 150 niñas de la escuela en Irán. Felicidades por los niños que ICE separa de sus padres y que mantiene secuestrados.
Felicidades por Jeffrey Epstein. Felicidades por ser el mejor ejemplo de aquello en lo que los seres humanos no debemos convertirnos. Felicidades por ser el imperio criminal por excelencia. Bien. A mi hermosa Latinoamérica y el mundo, que es lo que les expresé. En nuestra querida hermana tierra, Estados Unidos, la gente común de a pie, trabajadora, laburante como cualquier latinoamericano, se levantó y despertó, porque no todo mundo está de acuerdo con esa injusticia, con esa deshumanización que tienen aquellos señores que están sentados en las bancas del Estado. No todos están de acuerdo, porque todos son seres humanos que tienen hijos, tienen hijas, tienen familia, y de igual manera, aunque estén en los Estados Unidos, están trabajando por vivir feliz, no para masacrar a otros, no para alcanzar riquezas con la vida de otros, pisando la vida de otros, no. Es por eso que a quien le haga el anillo que se lo ponga, pero todo aquel estadounidense que sea un ser humano con sentimientos, que verdaderamente piense en los demás, sí que vale que celebren su independencia, pero es hora que verdaderamente despertemos la humanidad en toda su plenitud, que no se siga dando toda esta injusticia, esta deshumanización que se está dando, que aparentemente nos mostramos civilizados porque utilizamos un coche de alta gama, porque utilizamos trajes de alta marca, porque tal vez tengo un reloj que vale mucho más que 10 sueldos de 10 laburantes, de 10 trabajadores. Aparentemente nos mostramos como si fuéramos civilizados, pero verdaderamente el utilizar el dinero de aquel trabajador que está aportando a las arcas del Estado, que es del gobierno, utilizar para comprar armas, para matar a otro ser humano, ¿es civilizado? Eso es lo que tenemos que plantearnos en el mundo. Por eso el humanismo está trabajando precisamente en restituir ese corazón que tenemos de piedra, ese corazón endurecido. Estamos trabajando nosotros en la revolución humana de nuestro ser, de nuestro sentir, porque somos seres humanos con un buen corazón. Ejemplo tenemos los niños, las nenas, los nenes, las pibas, esas angelitas, esos angelitos, que gozan de una inocencia, con un corazón sin tanta maldad, como verdaderamente a veces los adultos inconscientemente, o porque hemos adquirido ese aire de cultura egoísta, ambiciosa, vamos repitiendo lo mismo. Pues es necesario que seamos como esos angelitos, esas angelitas que tienen un buen corazón. Cuando ellos van al parque a jugar, no están mirando el color de piel, no están mirando si es china, es japonesa, es rusa o no. Son angelitos inocentes, sin ninguna suciedad en la mente. Ellos se divierten, gozan y juegan en armonía. No como nosotros, los adultos, que estamos mirando cómo tiene los zapatos, qué reloj lleva, o cómo se peina, o cómo, no sé, vamos mirando una diversidad de cosas para ir calificando a los seres humanos, si merece ser mi amigo o no merece ser mi amigo. Esa cultura que vamos absorbiendo está muy, pero muy maleada, está muy, como dice la maléfica, verdaderamente destruida. Eso es lo que tenemos que ir cambiando verdaderamente.
Y eso nos compete a cada uno de nosotros, a cada ser humano. Tiene el poder de escribir una nueva historia. Porque verdaderamente es lo que debemos heredar a nuestros hijos. Bueno, mis queridos hermanos latinoamericanos de la patria grande y el mundo, retornando precisamente vamos a tener contacto con esa voz humanista como es Cristina Sánchez. Estás escuchando Sin Pelos en la Lengua, en la 1480. Deja tu mensaje, opinión, pedido de canciones, temas que quieras escuchar, WhatsApp, texto o audio para participar de los programas 156 000 0863 156 000 0863. La 1480. Tu voz en radio. En Facebook, Instagram, somos La 1480. 1926. Descubrieron la trampa perfecta. 40 horas te mantienen vivo, pero demasiado cansado para escapar. Henry Ford hizo los cálculos, probó horarios y encontró el punto dulce. 40 horas. No por productividad, sino por control absoluto. Hagamos las cuentas. 40 horas de trabajo, 10 de traslados, 56 durmiendo, 14 para comer, ducharte, sobrevivir, 120 horas. Te quedan 48 de libertad, pero estás exhausto. El sábado recuperas la semana, el domingo temes el lunes. Tu fin de semana no es libertad, es recuperación para el ciclo. Lunes, el despertador. Ese tren existencial te atraviesa. 5 días entregando tu vida. ¿Para qué? Un sueldo que se evapora. Renta, deudas, comida, nada sobra. ¿Quieres emprender? Demasiado cansado. Aprender, crear, despertar, demasiado cansado. No es casualidad, es diseño. Si te sobrase energía, escaparías. Si te sobrase dinero, crearías tu realidad. Si te sobrase tiempo, te organizarías, ascenderías. No pueden permitirlo. La fórmula es precisa. Lo justo para no morir, lo justo para no quebrarte, lo justo de chispa para volver mañana, pero nunca suficiente para romper la matriz. Y te prometen, trabaja duro 45 años y serás libre. Cambias tus 20, 30, 40, 50, tus mejores años por un cheque. A los 65, libertad, pero tu cuerpo está roto. Tu fuego se apagó. Gastaste tu esencia construyendo el sueño de otro. En el plano esotérico, esto es más oscuro. Es una trampa vibracional. Te mantienen en frecuencias bajas. Miedo, supervivencia, escasez. La fatiga crónica bloquea la ascensión. No puedes elevarte si tu sistema está en alerta eterna. Si tu energía se drena en tareas sin alma. Si tu mente está demasiado agotada para meditar, para cuestionar, para conectar con el ser superior. Te anclan en los chakras inferiores, lejos de la intuición divina, de la unidad, del amor incondicional. Es contención multidimensional. Te mantienen en la densa ilusión 3D, para que no despiertes, para que no rompas la matriz, para que sigas alimentando el sistema con tu energía vital. La semana de 40 horas no es productividad, es cumplimiento y supresión espiritual. Te mantienen cansado, pobre, ocupado, demasiado exhausto para pensar profundo, demasiado quebrado para salir, demasiado distraído para ascender. Eso no es empleo, es control multidimensional. Y lo harás por los próximos 45 años, a menos que rompas el ciclo. Pero el diseño lo impide. ¿Estás listo para elevar tu vibración y escapar de la trampa? Comenta Liberación. Escúchanos online www.am1480.com.ar.
Deja tu mensaje, opinión, pedido de canciones, temas que quieras escuchar, WhatsApp, texto o audio para participar de los programas. 156 000 0863 156 000 0863. La 1480. Tu voz en radio. Seguí escuchando Sin pelos en la lengua con Eduardo Espíndola Durán en la 1480. Bien, mis queridos amigos, señoras, señores, nuevamente en los estudios de la 1480 con tu programa Sin pelos en la lengua. Bueno, como siempre, cada miércoles tenemos la presencia de nuestra querida voz humanista como es Cristina Sánchez, trayéndonos un tema. Hola, Cristina. Hola, Eduardo, buenas noches. Qué gusto estar con vos y con tu audiencia. Saludos al amigo Marcelo Almirón. Perfecto, gracias. Gracias de verdad. Y de igual manera te manda saludos, Marcelo. Así que nada, Cristina, ¿qué tema nos trajiste hoy? ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué vas a brindar a nuestra querida audiencia? Para hoy he preparado mitos americanos. Porque siempre que pensamos en mitos, pensamos en las culturas de Asia, como me pasó a mí, pensar en China, en India, en lugares así que sabemos que están por el año 5000 de su cultura. Sí. Y nosotros de este lado del mundo vamos por el año 2000 de nuestras culturas. Sí. Bueno. Entonces ahora vamos a ver un mito americano que empieza en Guatemala. Perfecto, te doy vía libre para que compartas ese mito, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Eduardo, muchas gracias. Ahí vamos. La historia perdida. Libro del pueblo quiché, o Popol Vuh. El pueblo quiché es un pueblo que se registra en Guatemala, América Central, diría hoy en día. Y tienen un libro que por la antigüedad de la cultura, hace varios milenios, pero sí hacían libros pintados en pedazos de madera, sí, o en piedra o en cuero, y después los cosían. Cada una de esas tabletas las cosían y formaban los libros. Pero ocurrió que con la llegada de los españoles a América, con la conquista, año 1492 y siguientes, estos pueblos fueron avasallados, fueron diezmados, y toda su cultura se consideró que era demoníaca. Bueno, en realidad los que lo consideraron así eran muy ignorantes, no era gente preparada, estudiada. tal cual. Entonces, ¿qué hicieron? Tenemos el fraile Diego de Landa, en la que tiene un libro que se llama Relación de las cosas de Yucatán, de este fraile Diego de Landa, en que dice: hallámosles gran número de libros de estas sus letras, y porque no tenían cosa que no hubiese superstición y falsedad del demonio, se los quemamos todos, lo cual sintieron a maravilla y les dio mucha pena. Eso fue lo que pasó con la cultura. Mira. Que les quemaron todos los libros. Por eso el Popol Vuh, o libro del pueblo quiché, no se pudo reconstruir totalmente, solamente se pudieron reconstruir pequeños trozos del libro que había guardado alguna gente del pueblo quiché. Sí. También eran seres humanos,
es incomprensible que los cristianos que llegaron a América, los primeros, que son estos, Sí. hayan sido tan, pero tan ignorantes de que la creación de Dios que ellos adoran Sí. era múltiple y que tanto a ellos como a los habitantes de América los había creado el mismo Dios y que por eso tenían que respetarlos y cuidarlos y ayudarles a que se desarrollen. Bueno, de las partes que se recuperaron del Popol Vuh, tengo las generaciones humanas, porque aquí se cuenta cómo los dioses fueron ensayando hasta llegar a la creación del ser humano como lo conocemos hoy. Primero estuvo el hombre animal. Los formadores pensaron que cuando apareciera el sol tenía que haber seres inteligentes que los adoraran a los formadores y creadores y que los nombraran. Entonces formaron un mundo ideal para estos seres, donde había agua, tierra, aire y plantas y animales. Cuando ya estaba todo creado para este hombre animal, le dijeron los formadores, los creadores, a las criaturas, a los animales, bueno, ahora hablen y alábennos. Pero las criaturas no sabían hablar, solamente graznaban, maullaban, relinchaban, pero nada de hablar. Entonces los formadores dijeron, oh no, nos hemos equivocado, tenemos que destruir esto. Y los formadores dijeron, pero no los destruyamos, dejémoslos que vivan, que hagan su vida en los bosques y en las praderas. Mira. Y al pie de las montañas. Entonces, bueno, eso fue lo que hicieron. Se pusieron a hacer otra creación, el hombre de barro. Esto ya lo habíamos visto también con los chinos, como la madre creadora había hecho de arcilla un barro y de ahí creó a los hombres. Sí, sí. Nada más que a la madre creadora china le salieron bien y no tuvo que destruirlos. Pero Claro. los formadores del pueblo quiché notaron que el barro no se mantenía firme, no se sostenía, si se mojaba se desarmaba todo, era un dolor de cabeza. Entonces decidieron anularlo, romper esa creación. Ya. Y decidieron, pareció que sería más conveniente un hombre que fuera de madera. Y rápidamente pusieron manos a la obra y construyeron hermosos hombres de madera, que parecían hombres, que hablaban como hombres. Y entonces estuvieron contentos y por un tiempo estuvieron satisfechos con los hombres de madera, Sí. hasta que se dieron cuenta de que estos hombres de madera carecían de alma y que no los llamaban a ellos, a los formadores y creadores, no les pedían auxilio, no les pedían que los ayudaran. Entonces los formadores decidieron que no era bueno tampoco este hombre de madera y armaron un diluvio muy grande. Nosotros hemos escuchado de que en la historia de la humanidad han habido diluvios, Sí. como el gran diluvio universal, donde Noé, se acordarán ustedes, Sí. no es del pueblo quiché, sino del pueblo hebreo, donde Noé hizo un arca y guardó a 2 miembros de cada especie de animales, a las plantas que habían en su zona, los frutos, las verduras, todo. Bueno, pero acá en el pueblo quiché, los formadores armaron un diluvio donde no sobrevivió nada, ninguno de los hombres de madera, ni sus hijos y sus hijas. Ya. Y entonces dijeron, bueno, ¿cómo puede ser posible? Estamos haciendo todo mal.
tenemos que crear un hombre antes de que salga el sol. Platicaron y decidieron poner alimento y bebida saludable en el interior del ser humano. Por ello, de maíz blanco y amarillo formaron su carne y prepararon líquidos con los que hicieron su sangre. Y como tenían apariencia de hombres, fueron hombres. Hablaron, conversaron, vieron, agarraban las cosas, eran hombres buenos y hermosos. Fueron dotados de inteligencia y en verdad le dieron las gracias al Creador y al Formador. Muy bien. Acabaron de conocer todo el planeta. Tenían una gran inteligencia, pero esto al Creador no le pareció bueno. Dijo, pero ¿cómo? Si son nuestras criaturas, no pueden ser dioses iguales que nosotros. No estoy de acuerdo con esta creación. Y el hombre entonces fue limitado en su inteligencia. El Formador dijo, no está bien lo que dicen nuestras criaturas, nuestras obras, todos lo saben, lo grande y lo pequeño. Entonces celebraron un consejo los progenitores. ¿Qué haremos ahora con ellos? No los podemos exterminar como hicimos con el hombre de barro y con el hombre de madera, porque estos realmente son muy hermosos y muy inteligentes, pero no podemos permitirles que sean iguales a nosotros. Entonces, lo que vamos a hacer es limitarles su inteligencia, limitarles su visión, su vista, que no puedan ver todo lo existente, sino solamente lo que esté bien cerca de ellos. Y así fue destruida su sabiduría y todos los conocimientos de los hombres, origen y principio de la raza quiché, por envidia de los dioses. Mira. Bueno, los hombres cayeron en un sueño profundo, todos los hombres, y cuando despertaron, ahí estaban sus mujeres, y al instante se llenaron de alegría sus corazones a causa de sus esposas. O sea, que ahí se ve el amor como es algo muy importante para los dioses. Pero también vemos el celo de los dioses con los hombres. Sí. Esto también lo encontramos nosotros en los mitos hebreos, que por celos de los dioses fueron matando a algunos de los héroes humanos, los castigaban. Sí. Este realmente es un tema que por ahí lo pasé demasiado rápido, pero como los minutos se pasan volando, quería hacer este comentario. Sí. Los dioses en la mitología no son superpoderosos, tienen poderes, pero también tienen atributos humanos, como los celos, la envidia, el odio. También tienen amor, compasión, inteligencia, sabiduría. Tienen todos los atributos positivos y negativos que tenemos los seres humanos. Por eso tenemos los humanos estos dos aspectos de nuestro carácter, lo positivo y lo negativo, juntos. Y nosotros mismos tenemos que luchar para ir venciendo nuestros aspectos negativos y conservar los aspectos positivos y tratar de desarrollarlos, como hacemos en el humanismo. Y sabemos que todos podemos ser mejores. Y cada día plantearnos ser un poquito mejor que el día anterior. Un poquito, pero así, cada día, paso a paso, vamos superándonos y podemos formar un planeta donde no haya violencia, donde no haya guerras, donde no haya crímenes,
horrorosos como los crímenes que estamos viendo, donde no haya tanta violencia como la que he escuchado que se ha producido después del juego de fútbol de Argentina en el Mundial, que mucha gente salió a destruir, a hacer desmanes, a agredir a policías, a lastimarlos. Pero si deberían estar contentos, felices de lo que lograron sus compatriotas al vencer al otro equipo, a Egipto. Sí. Y en lugar de celebrar en paz y en armonía, se dedicaron a hacer destrozos. Eso no tendría que existir ya. Tal Pero cual. bueno, como sigue existiendo, ¿qué te parece a ti, Eduardo? Mirá, Cristina, trajiste algo muy, muy hermoso, muy buenísimo, esa historia, ese mito, porque te diría que estás contando la historia de ahora mismo, que estamos viviendo, porque acabas de comentar precisamente lo que sucedió en el Mundial, el partido después del partido de fútbol, pero bueno, también da lo mismo que expresaste, el tema este cuando vinieron los españoles supuestamente a civilizarnos, a colonizarnos, que cuánta ignorancia había, cuánta envidia, no, es bastante, la historia es muy, muy buenísima, que nos invita a reflexionar precisamente a todos, a cada uno de nosotros, para poder escribir una nueva historia. Verdaderamente es algo muy hermoso, Cristina. Bueno, dándote las gracias por el tiempo. No, gracias a vos que me permitís este espacio tan maravilloso. Te digo que de verdad para mí es muy, muy importante esta participación. Yo trato de prepararlo lo mejor que mi capacidad me permite y de difundirlo. Perfecto. Y acá en el Hogar Leyendas, todas mis compañeras y mis compañeros siempre me preguntan por el programa, porque les cuesta sintonizar la emisora. Entonces yo les dije que voy a esperar que vos me pases a mí el programa por WhatsApp, Sí. y que yo se los voy a compartir. para que lo puedan escuchar. Perfecto, perfecto, Cristina. Pues agradecerte a vos por esa predisposición con la que contás siempre y ese buen corazón de precisamente brindar esa voz humanista para compartir con nuestra querida audiencia, y que las historias y mitos que traes verdaderamente son algo hermoso y bueno y reflexivo. Bueno, nos estamos llamando nuevamente el próximo miércoles. Despídase usted de la audiencia. Así es. Bueno, hasta el próximo miércoles, querida audiencia de la 1480, Sin Pelos en la Lengua. Y para todos les deseo de todo mi corazón mucha paz, fuerza y alegría. Bien, Estás escuchando Sin Pelos en la Lengua, en la 1480. En Facebook, Instagram, somos la 1480. Nunca tuvimos tanta información y nunca pensamos tan poco. Películas que repiten la trama 4 veces porque perdimos la capacidad de seguir una historia. Muchos se espantaron cuando Matt Damon lo dijo. Pero mijita, esa es la primera capa de la cebolla. Las canciones dejaron de buscar la poesía porque ya no buscamos significado. El contenido se volvió idéntico porque ya nadie piensa algo propio. Guy Debord lo llamó la sociedad del espectáculo. Personas que dejaron de vivir para convertirse en espectadores. Por primera vez en un siglo, el coeficiente intelectual está en declive. El MIT ya lo advirtió. Usar la IA a diario atrofia la capacidad cognitiva. Y el 83% que la usan no recuerdan lo que acaban de escribir. Memoria, atención, razonamiento. Todo empieza a fallar. No porque no puedas pensar, es que ya no lo haces. Y el mercado lo sabe. Y cuanto más tontos nos volvemos, más productos se fabrican para alimentar el embrutecimiento. Tangas con vello falso y lo llaman innovación. Bolsas de basura vendidas como lujo. No podía perder la oportunidad de hacer la bolsa de basura más cara del mundo. Y aún así se vende. Y cuando el mercado entiende que la tontería vende, las marcas personales
entran en escena. Cursos para hacerte millonario en días. Hacks para manifestar la abundancia. Miles de videos con el mismo guión, solo cambia la cara. Marcas sin criterio vendiendo a personas sin criterio. Pero el embrutecimiento tiene techo. Y cuando eso pase, no van a ganar los que copiaron mejor, van a ganar los que pensaron distinto. Entonces, ¿tu marca va a repetir o va a pensar? Seguí escuchando Sin pelos en la lengua con Eduardo Espíndola Durán en la 1480. Señoras, estamos nosotros nuevamente en los estudios de la 1480, así que nada, finalizando el programa porque verdaderamente la hora es tirana. Pero vamos a seguir escuchando esto porque es necesario para reflexionar precisamente. ¿Existen esas libertades en sus propios países? Dicen defender los derechos del proletariado, pero sus propios obreros no tienen ni siquiera el derecho elemental de la huelga. Hablan de la cultura universal al alcance de las masas, pero encarcelan a sus escritores porque se atreven a decir la verdad. Hablan de la libre determinación de los pueblos y sin embargo hace años que oprimen una serie de naciones sin permitirles que se den la forma de gobierno que más les convenga. ¿Cómo podemos votar por un sistema que habla de dignidad y acto seguido atropella lo más sagrado de la dignidad humana, que es la libertad de conciencia, eliminando o pretendiendo eliminar a Dios por decreto? Yo estoy de acuerdo con ustedes en que debemos de luchar por el bien colectivo e individual, en combatir la miseria y resolver los tremendos problemas de la vivienda, del vestido y del sustento. El día de la inauguración de la Asamblea, el señor embajador de Dolaronia dijo que el remedio para todos nuestros males estaba en tener automóviles, refrigeradores, aparatos de televisión. Y yo me pregunto, ¿para qué queremos automóviles si todavía andamos descalzos? ¿Para qué queremos refrigeradores si no tenemos alimentos que meter dentro de ellos? ¿Para qué queremos tanques y armamentos si no tenemos suficientes escuelas para nuestros hijos? Debemos de pugnar porque Bien, mis queridos amigos, estábamos escuchando precisamente una fracción de la película de Mario Moreno Cantinflas, expresando precisamente la realidad que se vive ahora mismo y se sigue repitiendo en toda nuestra querida Latinoamérica. Pero eso, ¿a raíz de qué se da? Si no es precisamente de aquellas potencias económicas que se creen dioses, tal como expresó y contó la historia, esa voz humanista de Cristina. Hombres de madera, hombres de barro, mal hechos, que verdaderamente no tienen sentimientos por los demás y solamente piensan en ellos mismos, en acumular riquezas para ellos, y vienen a vulnerar los derechos y la soberanía de cada país latinoamericano. ¿Y quiénes pagan eso si no son los nenes, los niños, los hijos, las hijas? Porque cada padre de familia, madre de familia tiene que supeditarse al sueldo que le designan o legislan aquellos señores que están sentados en el gobierno, en toda nuestra querida Latinoamérica. Pero porque precisamente vienen estas grandes potencias a elegir señores de barro que se sienten con poder y legislen las leyes que les benefician a los que están de afuera, en vez de verdaderamente hacer valer la soberanía de cada país, como mañana se va a celebrar precisamente el 9 de julio, Día de la Independencia. Pero verdaderamente nosotros estamos independientes, verdaderamente gozamos de esa independencia. No hay ejércitos de Estados Unidos, no hay ejército de Israel, no hay ejércitos que no sean argentinos en nuestra tierra o en cada país latinoamericano. Eso lo respondemos cada uno de nosotros. Bueno, mis queridos hermanos latinoamericanos de la patria grande, el tiempo es tirano y verdaderamente nos llegó el final.
Me voy despidiendo esperando que haya sido del completo agrado de todos y cada uno de ustedes. Será hasta el próximo miércoles. Chau, 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 chau. La gente está diciendo en todas partes que la guerra es un desastre. No son campos minados lo que anhelo, ni los cielos enturbiados de terror. No se compra la justicia, desterramos la avaricia, defendemos los derechos por amor. Es tiempo ya de igualdad, es tiempo ya de la nueva humanidad. Nuestro lema con urgencia es la paz, la no violencia. Somos uno con el mundo al caminar. Somos uno con el mundo al caminar. Somos uno con la... Esta es la causa de las mujeres y hombres valientes.